Muy buenos días, muy buenas tardes mis queridos amigos, soy Absalón San Clemente, le estoy dando un saludo muy efusivo desde los jardines de mi humilde morada en Londres. Para todos, espero que todos estemos en este proceso de expansión de conciencia, que estemos mejorando, y me gustaría hoy trabajar un tema supremamente importante, pienso yo, que es el libre albedrío, porque veo que se están confundiendo demasiado con esta famosa palabra libre albedrío y de pronto no la estamos entendiendo. Libre albedrío significa libertad para ejecutar o hacer las cosas. Y yo siempre me estoy preguntando, ¿será que nosotros tenemos libertad real para poder decidir lo que nos parece conveniente o lo que no nos parece conveniente? Yo los invito a eso. Vamos a pensar un poco. Si nosotros tenemos un 99% de inconsciencia, vivimos en un programa que le llamamos Matrix, y hace muchos años, en el año 1900, se hablaba sobre este término Matrix, Max Planck lo hablaba, y decía otros grandes autores, como es Carlos Gustavo Jung, hablaba de un inconsciente colectivo que se puede programar en todo el planeta, y nosotros realmente creemos que estamos libres, pero realmente no estamos libres, no tenemos libertad. Y nos hemos confundido con el famoso libertinaje, porque la palabra libertad la hemos confundido con libertinaje también. Estamos en una confusión de términos impresionantes. Libertad es algo muy diferente. La libertad es equilibrio, es tranquilidad. La libertad es esto que vemos aquí atrás, naturaleza. Es coordinación, es equilibrio y es amor. Esa es la libertad. No es esclavitud. Cuando la gente confunde estos términos y habla de tengo libertad de elegir, creo que están manejando el término inadecuadamente, porque se están confundiendo con un libertinaje. En este momento las personas dicen, estamos en una modernidad, hay libertad, yo puedo decidir qué hago y qué no hago. Pero salen a la calle y empiezan hacer comportamientos de imitación o de supremacía, de consumir tóxicos, de expresarse más agresivo, más violento. Yo puedo decir esto porque me da la gana. ¿Eso será libertad? Yo siempre me pregunto, ¿será que la libertad es libertinaje? Y la otra es, ¿será que nosotros somos libres si estamos administrados y nos siguen administrando de forma inconsciente en todos los aspectos? Por ejemplo, en la alimentación, tú te vas a comprar cualquier fruta a un supermercado y cuando vas a ese supermercado a ti te ofrecen, porque esto es psicología empresarial, te ofrecen el mejor producto de lo más cómodo en precio en la entrada, porque ellos tienen hasta una posición con un descuento donde tú dices, uy, qué bonito este producto, una fruta por ejemplo, y tiene un descuento impresionante, y cuando yo ingreso el supermercado me lo coloca casi en la parte media, en la entrada del supermercado, para que yo lo consuma y yo lo compre a un precio más cómodo que el otro, pero nadie detalla de que ese producto que te están ofreciendo o esa fruta tiene un aspecto más llamativo. ¿Por qué será? Precisamente porque necesita que lo consumas y que no preguntes. Es más, siempre va en detalle muy mínimo y pequeño. Eso tiene unos códigos que nosotros no sabemos interpretar. Si realmente es orgánico o realmente es un híbrido o realmente es un sintético. Pero normalmente nos están dando gato por liebre. O sea, los alimentos, cuando nosotros vamos a consumirlos, consumimos es puros híbridos o puras mezclas tóxicas, que precisamente el Estado sabe que se está ofreciendo y que como tú desconoces, o sea, tú no tienes libertad para decidir, sino que te motivan a consumir ese producto, te manipulan de forma inconsciente, tú lo compras también por economía y te lo llevas a la casa sin saber el efecto secundario de un híbrido o de un sintético. Vuelvo y le repito, yo conozco muchos laboratorios, voy a muchos laboratorios y estoy observando cómo están haciendo tomates en los laboratorios. Entonces a eso le llamamos libertad. Tú no puedes consumir orgánicamente. Los grandes empresarios o los grandes industriales, los dueños de las grandes empresas, tienen sus cultivos independientes en el Amazonas. Por ejemplo, el Japón compró unas tierras exclusivamente para sus cultivos naturales porque saben que todo lo que están comercializando en el mercado
son artificiales. Entonces me hacen creer que es un producto natural, que es muy cómodo de precio, y yo estoy consumiendo un tóxico que me va a generar la salud. A nivel de educación, por ejemplo, ¿será que tú tienes libertad en la educación? ¿Y tienes libertad de elegir en la educación? Cuando uno va a estudiar, por ejemplo, en el caso mío, siempre nos formulaban, nos insistían, y todavía se habla de eso, del cognitivo conductual o del famoso conductismo. ¿Por qué será? Porque el sistema necesita que trabajes desde el conductismo, que nunca hables desde el mundo transpersonal, desde el mundo de la energía, desde el mundo que tiene realmente el poder. Se necesita controlar, manipular a las personas, se necesita prácticamente sacarle un dinero a una persona sin realmente ir al origen real del problema, o de pronto suministrarte un medicamento para que te distraigas un poco y te alteres químicamente y no seas consciente de tu realidad. La salud en este momento, por ejemplo, es un comercio, eso está más claro. Es muy claro, necesitan vender sus productos. Los productos siempre están relacionados con la actualidad, por ejemplo, el famoso cáncer. Te motivan a ti para que te hagas exámenes. Realmente te inducen a que tú te creas que tienes un problema de salud y tú te lo creas. Y como tú eres co-creador, tú materializas problemas y piensas que estás en lo correcto, que te están haciendo un examen correcto, y usan toda una serie de productos químicos y puras irradiaciones, cosas terribles en el ser humano, sin medir consecuencias, simplemente buscando mover el mercado de los medicamentos, de la química, y mover el mercado de los altos productos de tecnología que están diseñando, agresivos contra la salud. En cualquier aspecto, la economía. Yo en estos días estuve hablando algo muy cierto. ¿Será que tú eres libre y existe un respeto a nivel de economía? Nosotros no pagamos, nosotros somos los que pagamos impuestos, pero hay 82 paraísos fiscales y los grandes empresarios sacan su dinero, registran sus empresas en esos paraísos fiscales y no declaran ningún dinero, y eso genera prácticamente una miseria total en los países donde hay necesidad de invertir, y el gobierno lo sabe. Entonces, ¿qué libertad? ¿De cuál libertad estamos hablando? ¿Hay libertad realmente en los seres humanos? Siempre estamos condicionados, desde pequeños nos condicionan, y los padres nos condicionan de forma inconsciente porque están repitiendo toda la serie de programas aprendidos de sus ancestros, toda una serie de programas. Entonces, ¿realmente existe el libre albedrío? ¿Yo puedo elegir o ya nos tienen todo elegido y programado? Solamente cuando tú ingresas al mundo de la conciencia, entiendes quién eres, realmente el potencial que tienes, tu origen cuál es, de qué estás hecho y cómo funcionas. Y cuando tú descubres con conciencia y empiezas a autoobservarse y analizar la vida, por eso es muy importante para el sistema que la gente desconozca, esté totalmente metida en el mundo de la ignorancia y siga las masas, que sigan simplemente repitiendo comportamientos de las masas. Eso es un manejo inconsciente colectivo. Y la gente piensa que es feliz consumiendo tóxicos, que es feliz enfrentándose, que es muy poderoso porque tiene unos ingresos más altos y puede clasificar a las personas y decirle: tú eres de estrato 1, 2, 3 y no puedes dialogar conmigo. O sea, nosotros estamos en una libertad. Si la libertad es igualdad, ¿eso será libre albedrío? ¿O será que yo, como dicen muchos jóvenes, yo soy libre de elegir? Y yo quiero ir a tomar, yo quiero ir a beber, yo quiero ir a tener una vida promiscua, yo quiero, si me da la gana, lo insulto, y a eso le llaman libertad. Mire, mis queridos compañeros, el libre albedrío es cuando nosotros ingresamos en sintonía y en coherencia con esto que tenemos aquí atrás, con la maestra naturaleza que nos lo enseña. Los animales son los únicos que viven en libre albedrío, los que están en las selvas, porque hay otros que son metidos en jaulas, manipulados en circos, y es algo, el proceso es más horrible con ciertos animales, los que son aprendidos y manipulados, así como nosotros. Nosotros simplemente somos también animales de experimento, pero el que está en su naturaleza, el que vive en la naturaleza, ese sí le puedo creer que tenga un libre albedrío, porque el libre albedrío no existe. El libre albedrío no existe. El libre albedrío es cuando yo vivo en conciencia y tomo la decisión de vivir en coherencia con mi naturaleza.
con lo que soy yo y de dónde vengo yo, de la naturaleza. Y la naturaleza es armonía, sencillez, tranquilidad. Es más, nunca un animal usted lo va a ver estresado porque si va a comer o no va a comer. Un animal simplemente sabe que tendrá sus alimentos. Y nosotros tenemos, y en este mundo hay alimentos para todo mundo, pero desafortunadamente hay el 1% dueño del 99% que se inventaron la propiedad privada de las cosas. Y vemos restaurantes donde realmente el alimento lo botan y no lo consumen. Ya en Francia creo que hay una ley donde se puede colocar los alimentos que no se van a consumir en el día o que el cliente no va a comprar para el consumo de las demás personas. Pero hay alimento suficiente para el planeta. Pero no hay libertad. A ciertas personas se les suministra alimento y botan el resto, pero no lo comparten porque nosotros no estamos en una libertad en este planeta. Hay un sometimiento, hay una esclavitud, hay un sometimiento que lleva generaciones de invasión, generaciones de manipulación. Todos los grandes científicos que aportan cosas sanas para trascender son eliminados. Son eliminados. El mismo Jesús fue eliminado. Fue eliminado por el sistema del momento porque se vieron en cierto sentido acorralados pensando que sus clientes en ese tiempo religiosos iban a perderse. Y porque Jesús, sin tener absolutamente nada, demostrando realmente la libertad y el poder que tenía, sí tenía libre albedrío, él tomaba las decisiones acorde a la creación, y la creación es la naturaleza, y que dio un gran ejemplo. Fueron eliminados. Nicolás Tesla, ¿por qué ha sido eliminado? Nicolás Tesla es uno de los grandes científicos de la historia. Nos ha dado ejemplos magistrales donde nosotros mismos podemos crear la luz, un bombillo interno para usarlo dentro de casa sin necesidad de pagarle a una compañía, y grandes inventos que sacó ese hombre, pero fue atacado. El maestro Oslo, o Oso, como le llaman, él hablaba sobre todos estos temas y fue eliminado en el gobierno de Reagan. O sea, no permiten que la gente trascienda y logre realmente el conocimiento de su mundo interior, del poder que tiene y de su real libertad. La libertad, la real libertad la pueden tener los indígenas. Los animales salen y los indígenas salen y comen de sus frutos que están en la naturaleza en cantidad, en toneladas. No se preocupan por impuestos, no se preocupan, no tienen sentimientos de envidia, no tienen sentimientos de celos, no tienen ningún tipo de sentimiento, simplemente de armonía, todo lo comparten. Esa es la libertad. Cuando yo vivo en coherencia, cuando yo vivo en sanidad totalmente espiritual, cuando yo no dejo que mi mente administre, porque la mente está manipulada totalmente. La mente es importante, pero tiene que estar al servicio del corazón. Cuando yo vivo en coherencia en la frecuencia de la naturaleza, yo ni siquiera me enfermo. Yo ni siquiera me enfermo, porque sabemos que nosotros podemos sanarnos a sí mismos y está experimentado ya. Está comprobado científicamente. El doctor Eric Perr, que en la otra grabación hablé, está haciendo ese ejercicio y es un profesional de la salud que lo hace. Entonces el libre albedrío, estamos confundidos con esa palabra porque los chicos y las chicas y las mujeres dicen: estoy libre, yo hago lo que me dé la gana, veo cuando quiero, salgo con el que me dé la gana, bailo donde quiero, si me quedo en la calle a mí no, intoxicado, a mí no me importa, yo soy libre. Eso no es libertad, mis queridos compañeros. Eso es la esclavitud. Eso es la manipulación que el sistema te está dando para que tú sigas más perdido de lo que estás. Eso es prácticamente la inconsciencia total de la vida, porque no asumes ninguna responsabilidad de ninguna clase, ni con tus hijos, ni con tu familia, ni con nadie. Entonces el libre albedrío, le quiero decir, mi querido amigo, no existe hasta que tú no ingreses al mundo del espíritu, al mundo interior, al mundo de la libertad, a comprender que tienes un mundo interior espiritual poderoso, a una energía inteligente que coordina todo lo que tiene aquí atrás. Todas estas hojitas y todos estos árboles los ha creado esa energía inteligente, no los ha creado tú, no los has diseñado tú. De una semilla pequeña nace esta hermosura, es una energía inteligente. Cuando yo ingreso en coordinación con esa majestuosidad que se llama naturaleza, empiezo a ser libre. Cuando yo no tengo sentimientos de rencor por nadie, cuando yo no le veo defectos a nadie,
cuando yo simplemente veo que todo es parte de un proceso de crecimiento que tenemos que efectuar todos en nuestra vida. Cuando yo tengo que aprender, reconocer mis errores y trascender el error, no repetirlo, ahí ya estás ingresando a tu libre albedrío, porque el libre albedrío es vivir en coherencia, en paz, en amor, en equilibrio, en tranquilidad, sin preocupación, sin enfermedad. Y eso solo se logra cuando tú ocupas tu lugar otra vez y vuelves a tu lugar del cual has venido y al cual regresas. Y te olvidas de este mundo de las formas, del mundo externo, que está totalmente corrompido. Tú no eliges presidentes, olvídate. Tú no eliges nunca a nadie. Te hacen creer que tú participas de una democracia, pero nunca eliges un presidente. Ya ellos tienen destinados qué presidente van a elegir y cómo van a hacer las cosas. O sea, no hay libertad, no hay libre albedrío. No confundas prácticamente el libertinaje con libre albedrío. Ojo con ese detalle. Vive en coherencia con la naturaleza, vive en conciencia y sí empezarás a encontrar el camino del libre albedrío, porque el libre albedrío no existe en este instante y en este mundo que estamos viviendo, no existe, a no ser que te empieces a salir de él y empieces a observar cómo te alimentas, cómo te comportas, cómo te vistes. Mire que a ti te visten totalmente, que está de moda un roto en la parte de atrás de la espalda. Todo mundo como ovejitas se compran la camiseta con el roto porque está de moda. ¿Y quién decidió eso? ¿Tú lo elegiste? No, otro lo eligió. Te lo promueven en televisión, te lo hacen meter por los ojos y tú dices, no, yo me he visto como se viste el otro. Estás en libertad de elegir. Tú no tienes la libertad en elegir. Tú no eres consciente. Ese es el problema. Y hay que despertarse para poder ser coherente y para poder vivir en la libertad que merecemos todos. En el libre albedrío, que es simplemente ingresar al punto de donde salimos, al punto de donde tenemos que volver, al mundo del ser interior, que vive en tranquilidad, que vive en coherencia, que vive en amor, que vive como es la naturaleza. Y los animalitos de la naturaleza nos dan el ejemplo de cómo es el libre albedrío. No tienen preocupaciones, no tienen que pagar impuestos, no se preocupan por nada, sino por ser feliz. Cuando tú logres simplemente ser feliz, ingresaste al mundo del libre albedrío, que el libre albedrío es estar en sintonía con la creación, con lo que Dios nos ha dado. Un abrazo para todos y espero que esto les haya servido. Hasta luego, muchas gracias, chao.